Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito que hagamos una oración para empezar delante del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Gracias porque tú eres bueno, porque toda bendición viene de ti. Gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque somos tus hijos y cada día podemos ver cómo nos tomas, nos guardas, con tu mano poderosa nos sostienes, cómo abres camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Que en este tiempo podamos salir de todo afán, de toda preocupación, de toda inseguridad, de toda incredulidad. Que podamos aferrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que podamos mirarte solo a ti. Padre, muchas gracias porque tú siempre por tu gracia das respuesta a nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a ver la palabra eterna del Señor que Él nos da por su gracia en este día y que siempre cumple. La encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor resucitado fue a los discípulos y les dijo que ya todo el poder del cielo, del mundo espiritual y de la tierra le había sido dado. Y el que tiene todo el poder, en el versículo 20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, con ese poder, estando junto con nosotros cada día el Señor Jesucristo resucitado, tenemos que ir y encontrar esos discípulos que Dios tiene preparados. Una vez encontrados, hay que nutrirlos, establecerlos, que puedan ser creyentes maduros, que puedan experimentar esta vida y poder de Cristo resucitado y luego comisionarlos para que ellos estén disfrutando las mismas respuestas en cada campo donde vayan. Solo mirando a nuestro alrededor, solo mirando los noticiarios cada día, la verdad que uno entiende la razón. ¿Por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué solo Jesús el Cristo? Este mundo, y cada vez más, están habiendo más y más problemas, desgraciadamente. Cada vez más las vidas están destrozadas. Cada vez más las familias derruidas totalmente. Y las naciones divididas. Cada vez más, incluso los jóvenes, los niños, están entrando a través de este mundo virtual de Internet y todos los contenidos incorrectos que están recibiendo, que están siendo grabados, enraizados y siendo naturalizados con ellos, están cada vez sufriendo más sin saber quién son, por supuesto, sin saber a dónde van. Por eso solo Cristo, solo el Evangelio de Jesús el Cristo. Y el Señor tiene todo preparado, nos ha escogido para esa misión tan importante por su gracia. Y Él está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Pero la realidad
si somos sinceros, que aunque somos hijos de Dios, incluso a veces pensamos en el evangelismo, pero la verdad que no es fácil. No es fácil nuestra vida de fe, no es fácil permanecer, no es fácil porque la verdad no podemos salir de nuestros problemas, no podemos salir de nuestras heridas y tenemos problemas continuamente con las personas, incluso con hermanos y hermanas de la iglesia. Y si somos sinceros, no es fácil. Además, hay personas en nuestra familia que todavía no se han convertido y la verdad que nos desanimamos. A veces nos desanimamos. Por eso, ¿por qué no tenemos fruto de este evangelismo? ¿Por qué no estamos experimentando ese poder? Recuerdo que hace años aquí en Corea, pues estuvimos haciendo unos entrenamientos concentrados. Y la verdad eran muy concentrados. Desde buena mañana uno ya se levantaba y se centraba en la palabra, en la oración, mensajes continuamente, ¿verdad? De una manera muy concentrada. Y la verdad que era una grandísima bendición. Uno recibía muchísima gracia y la verdad que uno cambiaba inmediatamente el estado espiritual y tenía ese corazón, ¿no?, para evangelizar. Ya uno salía con ganas de poder compartir este evangelio. Entonces, cuando terminó ese entrenamiento, pues la verdad mi estado era así, ¿no? Estaba con muchísimas ganas de compartir el evangelio, pero aquí en Corea del Sur, pues claro, no hay tantos hispanos, ¿verdad? Pero yo estaba orando. Porque no hay nada imposible para Dios y si nos alineamos a su mayor deseo, que es la evangelización, por supuesto, es el deseo de Dios. Dios va a abrir puertas. Y escuché de una universidad de estudios extranjeros que estaba como hora y media en carro de mi casa. Y bueno, yo estaba orando por allí, nunca había ido, pero Dios puso en mi corazón poder ir allí, para evangelizar, por supuesto. Entonces, monté en el carro, me llevé a mi hijo mayor y pues nos fuimos allí orando, ¿no? Y llegamos allí, una universidad tremenda, grandísima, un campus inmenso, lleno de edificios, pero al llegar, pues estaban en tiempo de vacaciones, no había nadie. Y era un campus tremendo, yo iba con el carro por el campus, edificios impresionantes, pero no había nadie. No nos cruzamos ni una persona, porque era tiempo de vacaciones. Pero bueno, yo seguí orando, aparqué el carro junto a un gran edificio y bajamos del carro y una vez bajamos, de repente de ese edificio sale una persona, la primera persona que vemos. Y era extranjera. Entonces yo iba hablando con mi hijo y de repente, cuando pasa por nuestro lado, esta mujer extranjera se queda escuchando y dice, ¡uy, hola! Y era hispana. Entonces, por supuesto, era un encuentro preparado por Dios. Era la primera persona que nos encontrábamos y encima era hispana. Desde luego, el índice de probabilidades que hay, eso sería pequeñísimo, ¿verdad? Por supuesto, Dios es soberano. Si estamos de verdad alineándonos a su mayor deseo, que es compartir el evangelio, Dios lo tiene todo preparado. Y esa mujer, pues pudimos conversar con ella y era una persona que buscaba a Dios. Ella estaba en una secta, pero tenía corazón por conocer a Dios. Por eso, por supuesto, yo le pude compartir el evangelio y ella escuchó perfectamente, le hablé claramente el evangelio y la verdad que me escuchó con respeto. Y tomé su teléfono y quedamos otro día y me fui con mi esposa y estuvimos reunidos con esa mujer. Y otra vez, por supuesto, le compartimos el evangelio. Así 3 veces. Luego, de repente, de su secta le dieron la orden que ya no hablara más con nosotros. Pero
La palabra de Dios no vuelve al vacía, como dice Isaías 55:11, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. El evangelismo lo hace Dios. Nuestra función es orar, alineándonos, y cuando Dios nos abre una puerta, compartir correctamente el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Y lo demás, por supuesto, como todo, es la obra de Dios. Y eso en su horario pues dará su fruto, 100%. Pero al comenzar a ir a esa universidad, pues poco a poco continué yendo, orando, y otro día ya habían vuelto los estudiantes de vacaciones y me encontré con un hispano. Y también le compartí el Evangelio. Él terminaba de venir de su país, y en Corea pues ya hacía frío, era en invierno, ya hace bastante frío, y en esa universidad más, porque está en las montañas. Entonces le estaba pasando, pero muy, muy mal. ¿Por qué? Porque él venía de esa temperatura caribeña y de repente nunca había visto la nieve y se encontró en un lugar de montañas con nieve, con un frío tremendo. Él estaba totalmente sufriendo. Aparte, pues tenía que aprender coreano y no era fácil para él. Entonces Dios dio esa bendición del encuentro, le compartí el Evangelio y él recibió al Señor, y todas las semanas yo iba allí, hacía aposento alto con él, y él no fallaba ni una vez. Allí estaba recibiendo la fuerza, la gracia, y él, que en ese tiempo ya estaba a punto de tirar la toalla, de desistir y regresar a su país, porque era dificilísimo para él, pues recibiendo la fuerza de Dios, la verdad que pudo permanecer, no solo permanecer, sino que pudo tener la victoria, sacó su carrera. De hecho, hoy en día sigue trabajando en una empresa aquí en Seúl, en Corea del Sur. Por eso ciertamente Dios tiene todo preparado, todo. La clave es nuestro estado espiritual. Si estamos concentrándonos realmente como el Señor hizo con sus discípulos en el Monte del Olivar durante 40 días, allí al concentrarlos en la palabra, en la oración, ciertamente ellos pudieron salir de lo que estaba grabado, enraizado, de esa vieja naturaleza. Y es lo mismo que el Señor hizo durante esos 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Ellos todavía tenían grabado, enraizado, tenían la naturaleza de esclavos. De esa manera no podían conquistar Canaán. Por eso Dios, Él obró de esa manera, y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Ya tenemos a Cristo, pero Él quiere que estemos concentrándonos, que tengamos cada día ese horario de la concentración de los 40 días que experimentaron los discípulos. Ellos fueron transformados a través de ese entrenamiento, y tenemos que buscar un sistema para cada día, no solo buscar al Señor, sino recibir gracia. Porque uno puede tener su devocional todos los días, y es un gran logro, es una bendición, es un privilegio, pero lo puedes hacer como una costumbre, cumplir, sales y te quedas igual. El Señor dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso es como ir al Señor, ir delante de Él, mirarlo, mirar el agua, qué buen aspecto tiene, pero no beber. Vas a Él, ves el agua, pero no bebes. No, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esa es la parte más importante. Cada día, cuando tengo mi tiempo con el Señor, tengo que beber, recibir gracia a través de la palabra, a través de la oración, experimentar que Él está conmigo. Y eso es lo que normalmente nos falta, ¿verdad? Lo otro, la mayoría podemos hacerlo, pero luego estamos recibiendo ese agua viva cada día, ese pan que es el único que puede saciarnos cada día. Y a veces lo que pasa es eso, vamos, pero no recibimos la gracia. Y tiene que ser esa concentración de verdad, que estemos concentrándonos sin prisa, sin ganas de terminar, de poder recibir la fuerza, el poder, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Cristo puede darnos cada día. Hay que tener
ese tiempo de concentración, eso que experimentaron los discípulos. Tenemos que tener una manera cada día. Cada uno puede tener un método, ¿verdad? Uno a través de la alabanza, a través de la palabra, transcribiendo, escuchando el mensaje, orando. Pero hay que recibir gracia. Tenemos que recibir la fuerza, el poder. Y especialmente, por supuesto, Dios es un Dios de orden. Él nos da toda la respuesta a través de la palabra del púlpito. Es la manera de Dios. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban escuchando el mensaje del púlpito, la iglesia primitiva. Y nosotros también necesitamos especialmente centrarnos en la palabra del púlpito, a través de la cual Dios, por su gracia, cada domingo está dándonos todas las respuestas por adelantado. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana. No sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 minutos. Pero Dios es todopoderoso, y Él es nuestro Padre, y Él nos da toda su respuesta, nos habla constantemente, pero no lo escuchamos porque no estamos sabiendo la manera de poder escuchar la voz de Dios. Él puede hablar de muchas maneras, pero especialmente a través del mensaje del púlpito. Y allí, cada día, al meditarlo, al orar con Él, de verdad, uno empieza a recibir gracia, el Espíritu Santo empieza a iluminar y empiezas a disfrutarlo y empiezas a aplicarlo a tu vida diaria, a las cosas pequeñas, a los acontecimientos, a los encuentros, y ves que es la palabra, cómo Dios cumple la palabra, y orando con ella, cómo Dios responde la oración, y en definitiva experimentas que Dios vivo, Emmanuel, Dios con nosotros, lo experimentas. Y con ese estado, si uno experimenta cada día que Dios está con él, está disfrutando de esa paz, de esa fuerza, pues ya no necesitas nada más, ¿verdad? Porque esa es la verdadera respuesta. Y eso es lo que tenemos que estar restaurando en nuestras vidas. Cuando restauramos esa palabra, la palabra del púlpito, orar con ella, ahí recibimos sanidad. Ya todo pensamiento incorrecto, toda herida, el Señor la va a sanar, nos va a cambiar y nos va a dar esa plenitud del Espíritu Santo. Con ese poder, ciertamente, en cada lugar que estemos, nos vamos a levantar como verdaderos testigos. Y vemos a Esther. Esther era reina, pero vino una gran crisis. Una crisis no era cualquiera. Iban a exterminar a todo el pueblo de Israel, incluido a ella. Pero ella desafió. Fue, como le dijo su primo Mardoqueo, delante del rey. Y si perezco, que perezca. No es cualquier confesión. Estaba entregando su vida, no le importaba su fama, su poder, su posición, su riqueza como reina. Todo eso era como basura para ella. Voy a ir y si perezco, que perezca. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Ese era el corazón de Esther, tenía ese estado espiritual. Por eso, ante esa situación, ¿qué hizo? Orar. Vamos a orar, vamos a ayunar todos. Y luego voy a presentarme delante de Dios. Orar. No solo se presentó y Dios, por supuesto, dio respuesta, cambió el corazón del rey que le puso el cetro, la perdonó, porque en ese tiempo ni la reina podía presentarse delante del rey si éste no la había llamado. Merecía la muerte, según la ley, pero él tuvo esa gracia y la perdonó. Dios obró de esa manera. Luego, cuando pudo estar delante de él, ¿qué hizo? Empezó a decir, que nos quieren matar, que este Amán nos quiere matar, ha hecho una... No, ¿qué va? Tenía muchísima paz, ¿verdad? No quiero invitarte a un banquete. Tenía una estrategia, sabía el horario, porque era una persona con ese estado espiritual. Vino al banquete el rey Amán. ¿Qué es lo que tienes, Esther? No. Mañana te quiero invitar a otro banquete. Seguía orando. Estaba viendo el horario de Dios, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo, dice la palabra. Y una persona con ese estado espiritual
recibe muy bien la guía del Espíritu Santo. Y fue en ese segundo banquete donde pudo realmente contar esa situación al rey. Dios obró y su enemigo fue derrotado. Dios obró y hizo un edicto para que los judíos en ese día que ya estaba determinado se pudieran defender. Y Dios obró grandemente, vencieron sus enemigos. No solo eso, adquirieron las posesiones de los enemigos. Y el nombre de Dios fue glorificado. Fue algo que Dios utilizó para borrar a sus enemigos y para cumplir la evangelización. Y ciertamente Esther fue esa persona que tuvo esas respuestas que nunca antes y nunca después, y con ese estado espiritual, ciertamente el reino de Dios se va a establecer a través de nuestras vidas. Ese es el evangelismo bíblico que podemos disfrutar cuando disfrutamos de ese estado espiritual. Por eso, ¿cuándo se revela este poder? Jesús el Cristo, que ha resucitado, que está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. ¿Cuándo se revela ese poder en nuestras vidas? Y primeramente, tenemos que conocer 7 cosas muy importantes que solo la palabra nos está mostrando. Hay 7 principios muy importantes que no cambian. El primero es el principio de la creación de Dios para el hombre. Génesis 1:27, Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, nos hizo seres espirituales para estar dominados, para estar gobernados, administrados, para estar relacionándonos con Dios. Es la manera, el orden de Dios para la creación del ser humano y no ha cambiado. Sigue totalmente vigente ese principio porque es un principio que funciona. Dios lo ha hecho así y ciertamente no hay otra manera para poder ser verdaderamente feliz, solo a la manera de Dios. El hombre, dice la palabra en segundo lugar, que fue engañado por Satanás. Decidió el hombre, pero fue engañado por Satanás a través de una serpiente en Génesis 3. Por eso, al desobedecer, al romper ese pacto que Dios le había dado, el hombre empezó a ser controlado por Satanás. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Empezó a vivir en desastres. Por eso dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Y empezó a vivir con el respaldo del infierno. Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese era el estado del ser humano, un estado separado de Dios, controlado por Satanás, y en un estado de pecado, atado al pecado, en desastres continuos. Por supuesto, es un estado de sufrimiento. No es la verdadera vida original la que Dios quiere para nosotros. Es una vida miserable, de sufrimiento continuo. Uno en ese estado le vienen problemas sin buscarlos, sin esperarlos, sin hacer nada. Te vienen problemas y es por el estado donde estás. Pero la gente no lo sabe y eso todavía le acarrea más sufrimiento porque no sabe por qué le sale todo mal, por qué no funciona nada, por qué todo es tan difícil. Un tren está diseñado para estar sobre los raíles. Está diseñado para andar en la vía del tren, ¿verdad? Lo han diseñado de esa manera. Hay trenes de alta velocidad que alcanzan hoy en día velocidades impresionantes. Pero si un tren tiene un accidente y se sale del raíl de la vía, ¿qué ocurre? Sí que puede ir, sí que puede caminar, pero ¿cómo camina? A duras penas, golpeando a la piedra, patinando con la arena. Es un sufrimiento tremendo, sí, puede moverse algunos centímetros con toda su fuerza, pero realmente no funciona nada. ¿Por qué? Simplemente porque no ha sido diseñado para estar sobre la tierra, sobre las rocas, sobre la arena, no. Ha sido diseñado para estar en la vía, en el raíl. De esa manera es muy cómodo, sin esfuerzo, alcanza una gran velocidad y puede llegar a cubrir grandes distancias sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque está diseñado para eso. El ser humano tuvo un accidente en Génesis 3 y ahí todo cambió. Perdió
totalmente la manera de Dios, el principio de Dios. Por eso el hombre está en gran sufrimiento, como ese tren, fuera de la vía, sufriendo, esforzándose. No funciona, no sabe por qué, pero es que se ha salido de la vía. Hay que regresar a la vía. Mientras tanto es imposible que todo funcione. Funciona todo mal y cada vez peor. Por eso, ciertamente, el hombre, en ese estado controlado por Satanás, si muere físicamente, no es el final, sino que va a tener un juicio, como dice Hebreos 9:27, y en ese estado, si muere en ese estado físicamente, su destino será a su casa. Si ha vivido toda la vida con Satanás, se vuelve a su casa con él, el infierno. Y por supuesto, Dios quiere que estemos en este tiempo físico conociendo la única manera para poder salir de ahí. Porque la palabra de Dios, que es la verdad, cada uno de los 66 libros de la Biblia, hay un núcleo, una esencia, es el Evangelio de Jesús el Cristo. Es el mensaje principal que Dios por su gracia nos da desde el principio. Solo Jesús es el Salvador y Él en el Nuevo Testamento cumplió esa promesa, vino y cumplió el trabajo de Cristo ungido. Y como Cristo cumplió 3 oficios, porque había 3 consecuencias principales de ese problema original. Y Él vino como ese rey, verdadero rey, porque hubo muchos reyes anteriores a Él, pero estaban señalando al verdadero rey, porque ningún rey, ni Ezequías, ni Josías, ni David, que fueron grandes reyes, pudieron vencer a Satanás. Pero Jesús el Cristo, como verdadero rey, venció a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también Jesús el Cristo cumplió ese oficio del verdadero sacerdote. ¿Por qué verdadero? Porque también en el Antiguo Testamento hubo muchísimos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes. Pero ellos apuntaban, señalaban a ese verdadero sumo sacerdote, Jesús el Cristo, porque ellos hacían sacrificios por el pecado continuamente. Continuamente. Por eso en el templo no había ni sillas, porque continuamente tenían que hacer. Porque realmente sus sacrificios no eran el verdadero y único sacrificio que iba a hacer Jesús el Cristo como verdadero sacerdote, porque fue sacerdote y sacrificio. Y Él de una vez para siempre, con ese sacrificio perfecto y vicario, ciertamente perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, de los desastres, de las maldiciones. Y como ese verdadero profeta anunció, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él nos mostró el camino. Jesús el Cristo es el verdadero camino, que es verdad y que nos da la verdadera vida al hacernos regresar con Dios. Por eso, la única manera para salir de ese sufrimiento es la manera que Dios nos da. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos la palabra de Dios nos enseña que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salir de ese estado de destrucción. Por eso Dios, por su gracia, lo hizo todo, y lo hizo todo a través de Jesús el Cristo, que es suficiente, completo, y todas las cosas ahí. Dios nos ha dado todo, todas las respuestas. Cristo es suficiente, no hace falta nada más. Por eso solo a través de Cristo. Y cuando por gracia de Dios podemos poner nuestra fe en Jesús el Cristo y recibirlo en nuestro corazón, ahí empezamos a experimentar ese poder de Dios. ¿Por qué? Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es el poder de Dios. ¿Cómo sacar a una persona, cómo cambiar una persona que está totalmente en muerte? Solo con el poder de Dios, a través de Jesús el Cristo, pasamos de muerte a vida. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, poder,
Porque es un gran poder el poder convertirse en hijo de Dios, el poder cambiar eternamente nuestro destino, solo a través de Jesús el Cristo. Y es algo poderoso. Por eso nos cambia nuestro destino eternamente, nos da una nueva vida. Una vez somos hijos de Dios, ciertamente en Cristo ya tenemos todo. Cristo ha solucionado el pasado, está con nosotros en el presente dándonos la victoria y también el futuro lo tenemos garantizado en Él. Vamos a ir una eternidad al cielo por su gracia. Pero en este mundo, donde estamos ahora para cumplir la evangelización, o si no ya estaríamos en la presencia del Señor, en este mundo hay una batalla. De hecho, hay 3 batallas principales. No es que todo sea tan fácil, ¿verdad? Hay problemas continuamente. Y hay 3 batallas que tenemos que identificar. Son batallas que hay que lidiar con ellas cada día, pero no perder de vista que dentro de Jesús el Cristo, tomando el pacto de Jesús el Cristo, ya tenemos la victoria. ¿Cuál es la primera batalla? La más difícil, el yo. Ese yo que sale de vez en cuando, o casi siempre, ese yo que dice yo quiero, este es mi plan, mi deseo, yo primero, y primero soy yo, y luego yo, y eso, y después también yo. Eso no funciona, nos trae sufrimiento, porque el ser humano fue creado, el hombre, para Dios, no yo. Dios, solo Dios, primer lugar Dios, y luego Dios. Y de esa manera funciona, ¿verdad? Pero ahora es todo lo contrario por esa caída. Y aunque somos hijos de Dios todavía, si no tenemos fuerza espiritual, todavía puede salir ese hombre carnal, ¿no? Ese viejo hombre que dice la Escritura. Pero ciertamente con la llenura, con la plenitud del Espíritu Santo, ese viejo hombre queda totalmente desplazado. Y ya con ese poder de Dios tenemos victoria sobre el yo. También la segunda batalla contra Satanás. En el nombre de Jesús el Cristo, Satanás está totalmente vencido. Si estamos permaneciendo en Cristo cada día, disfrutando de la palabra y de la oración, ciertamente este Satanás solo le queda una cosa que hacer, ¿qué? Huir. Porque ya no hay canal para engañarnos. Y la tercera batalla es contra este mundo. Y en este mundo hay muchas cosas que parecen atractivas y son atractivas a nuestros ojos, ¿verdad? Pero ciertamente detrás de muchas de ellas hay destrucción. Por eso, para no caer en la tentación, necesitamos el poder de Dios. Por eso solo Cristo. Hay que permanecer en Cristo, pero confiando que en Él ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Él ya ha vencido en la cruz. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, cada día hay que permanecer en Cristo. Hay que estar en Cristo. ¿Cómo hacer eso? Tomando en ese tiempo de concentración la palabra cada día, la palabra del púlpito, orando con ella, hasta el punto que podamos orar 24 horas durante todo el día, estar conectando todo en oración. Y de esa manera vamos a tener esa plenitud del Espíritu Santo y nos vamos a levantar como testigos. Por eso vamos a poder estar entendiendo el poder de Dios. Lo más importante es que entendemos que Dios tiene un plan, un objetivo concreto a través de nuestras vidas para cumplir la evangelización mundial, que es el mayor deseo de Dios. Por eso cuando entendemos realmente que el plan absoluto de Dios es la evangelización, vamos a empezar a alinearnos a eso, ¿verdad? Y ahí ciertamente Dios va a manifestar su poder. ¿Por qué? En Hechos 1:8, el Señor resucitado, antes de ascender, Él da la última palabra. Hechos 1:8. ¿Y qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que el poder del Espíritu Santo es para ser testigos. Necesitamos el poder para cumplir el mayor deseo de Dios, que es la evangelización. Si nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelismo, ¿para qué necesitamos el poder?
Es innecesario, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, ya tenemos todo. El poder es para cumplir el plan absoluto de Dios, para ser testigos. Por eso es muy importante, como he comentado antes, ese tiempo de concentración. Y me gustaría ver de manera práctica cómo poder estar experimentando ese movimiento del evangelismo. En primer lugar, abajo, en amarillo, vemos plataforma. Y ciertamente tenemos que estar disfrutando cada día del trono celestial, de esa bendición de lo alto, disfrutando con la palabra, la oración del trono celestial, cada día concentrados en Dios. De esa manera, ciertamente, vamos a poder estar viviendo, experimentando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, respuestas a través de la oración que no solo para el tiempo presente alcanzan el futuro, y también son bendiciones que traspasan el espacio. Desde nuestro tiempo aquí orando podemos estar bendiciendo cualquier lugar del planeta. No hay espacio para la oración. De esa manera va a resplandecer en nuestras vidas esa luz de las 237 naciones. Entonces estas bendiciones las tengo que hacer mías. Tiene que estar en mí. De esa manera yo soy como una plataforma, ¿verdad? Y la gente va a buscar esa bendición a través de mí. Es como si uno hace un pozo, porque tiene sed, pero al hacer el pozo no solo va a beber él, la gente va a ir buscando, se va a reunir allí buscando el agua. Si nosotros estamos como esa plataforma, llenándonos de esas bendiciones del trono celestial, la gente va a venir también para poder estar recibiendo esa bendición a través de nuestra vida. En ese momento nos vamos a levantar como una torre vigía y la imagen de Dios que está en nosotros va a revivir. Y también ese poder espiritual, Génesis 2:7, el aliento de vida. Vamos a tener ese poder espiritual. Y también el lugar donde estamos se levantará esa bendición, se restaurará del huerto del Edén. Por eso, ciertamente, teniendo esa comunicación espiritual con el trono celestial y también con lo que está dentro de mí, con ese estado espiritual, orando, tomando la palabra, ciertamente a través de mi vida van a venir esas respuestas que nunca antes y nunca después. Y eso va a alcanzar a las 237 naciones, es decir, seré como una antena que está emitiendo, que está desplegando esa bendición. Eso es el evangelismo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y es lo que pudo estar ciertamente experimentando los remanentes, y entre ellos Josué. Josué, él ciertamente gozaba de esa plataforma, ese trono celestial, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, la luz de las 237 naciones. Él había experimentado el Evangelio, era discípulo de Moisés, y él había experimentado realmente esa bendición. Y él aprendió a orar, a estar ciertamente cada día en el tabernáculo recibiendo la fuerza. Por eso, él se levantó también como una torre vigía que la gente podía ver, y él podía ver también a las personas. Pudo estar renovando esa bendición espiritual dentro. De esa manera, cuando él ya con ese estado espiritual, Dios lo puso como líder, a través de él se levantaron respuestas que nunca antes ni nunca después. En medio de la batalla contra los amorreos, él oró y el sol y la luna se paró. Era una respuesta, dice la palabra, que nunca antes y nunca después. Y a través de eso pudieron vencer a sus enemigos. Por supuesto, esa noticia fue escuchada por todos los países de alrededor, ¿verdad? Por eso a través de eso se cumplió la evangelización mundial. Y Dios quiere que estemos experimentando realmente el poder de Dios para que a través de nosotros esté levantándose ese movimiento del evangelismo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Ustedes, por gracia de Dios, en verdad son discípulos muy importantes.
Son personas que nunca antes y nunca después Dios, por su gracia, los ha llamado desde antes de la fundación del mundo y han podido por su gracia conocer el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso que podamos estar concentrándonos, que tengamos cada día ese tiempo del monte del olivar, que cada uno, conforme a su horario y también conforme a su manera, que pueda encontrar la manera de cada día recibir la gracia de Dios, de cada día disfrutar que Dios vivo está con nosotros. De esa manera vamos a cambiar nuestro estado espiritual y a través de nosotros la luz del Evangelio va a resplandecer, no importa dónde estemos. Veremos cómo Dios obra poderosamente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen fuertemente esta palabra que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú tienes un gran plan con cada una de nuestras vidas. Tú nos has llamado como tus discípulos. Estás cumpliendo la evangelización a través de nosotros y vas a seguir cumpliéndola cada vez más. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre cada uno de ellos, que bendigas también especialmente a cada una de las familias que representamos, que tu reino se establezca en cada una de ellas. Levanta a cada uno de los países hispanos, bendícelos con poder, que el Evangelio de Jesús el Cristo sea proclamado con poder en cada uno de ellos. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar cada día disfrutando este precioso Evangelio. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Ciertamente, para Pablo, este Evangelio era suficiente, era completo y era todas las cosas. Que puedan compartir también esa bendición que han recibido con las personas que el Señor les haga encontrar. Dios va a levantar grandes obras a través de sus vidas. Mañana también, Dios mediante, vamos a tener el tiempo del culto y también vamos a compartir en una nueva sección sobre el fórum de vida. Vamos a compartir un fórum de vida de una hermana que es de gran bendición. Por eso les pido que estemos orando para que el Señor esté guiándonos en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.